Bien, muy buenas tardes. El módulo corporativo contencioso administrativo, laboral y previsional de la Corte Superior de Justicia de Tacna le da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias al conmemorarse el segundo aniversario del módulo contencioso. El día de hoy tendremos una conferencia denominada Juzgamiento Anticipado, Oralidad y Justicia Material en el Proceso Contencioso Administrativo Peruano, que estará a cargo del doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez. El doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez, abogado graduado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, árbitro en materia de negociaciones colectivas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, miembro de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile, ADAT Chile, con estudios de maestría en gerencia pública en EUSIM Business School en España, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC y maestrando en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de Huancavelica. Es un placer presentar al doctor Luis Alberto Guamán Ordóñez con el tema Juzgamiento Anticipado, Oralidad y Justicia Material en el Proceso Contencioso Administrativo Peruano. Doctor, muy buenas tardes. Adelante usted. Muy buenas tardes con todos. Estamos aquí. Precisamente vamos a tratar el tema referido, pues, a la oralidad en el proceso contencioso administrativo. Específicamente vamos a dar algunos detalles sobre cómo funciona esta herramienta y cómo puede ser posible, pues, una mayor rapidez, ¿no?, en el ejercicio de la función jurisdiccional. Más aún en una materia donde normalmente un alto porcentaje, por no decir casi la totalidad de los procesos, son de carácter laboral y previsional, lo que obviamente obliga a que se planteen diversas medidas con el propósito, pues, de mejorar la dinámica de la atención del ciudadano, ¿no? Con esos antecedentes vamos a pasar, pues, a desarrollar la sesión del día de hoy. Reitero el agradecimiento precisamente a la Corte Superior de Justicia de Tacna por la invitación y, lógicamente, el análisis que se hará será de carácter técnico y, repetimos, buscará, pues, dotar a usted de herramientas que contribuirán a la mejora de la atención en el plano contencioso, ¿no? Mi voto es que esto sirva para precisamente presentar una propuesta por parte de la Corte, recogiendo estas indicaciones y dirigida, pues, al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en Lima, a efectos de que sea un programa piloto. Esto también lo evita, dado que también este tema está siendo evaluado para una investigación, ¿no?, a nivel de una revista científica. Esto no evita, pues, que también de nuestra parte hagamos el efecto duplicador en la academia y se puedan recoger estas precisiones de carácter orientador, ¿no? Con esas atingencias pasamos a desarrollar el tema primero, que es referido a la oralidad como técnica del proceso. Y vamos a sostener allí que normalmente, a ver si me apoyan con el pase de las diapositivas, normalmente, pues, lo escrito forma parte de la esencia humana, ¿no? El hecho mismo de registrar los eventos humanos ha sido una constante en el ejercicio de la actividad histórica. Más allá de lo que podemos pensar con ojos modernos, lo cierto es que lo escrito también ha tenido un contenido político, que es el que ciertas obras, ciertas actividades de los gobernantes tengan un carácter imperecedero, un carácter definitivo, un carácter que trascienda la propia existencia humana. Por ello es que, de alguna manera, también el proceso judicial ha seguido dicha óptica. Obviamente, los medios que hemos siempre empleado en la edad contemporánea no han sido los más idóneos, ¿no? Porque al soporte papel lo atacan varios medios, como El Tiempo, algunos animales especializados en el consumo de los insumos que componen, pues, los expedientes, las propias condiciones meteorológicas
el hecho mismo de la conservación o de los medios de conservación de los expedientes y otro conjunto más de situaciones. Obviamente, el proceso judicial se ha ido constituyendo en una garantía para no solamente para las partes que estaban involucradas, sino para los terceros. Para llegar al proceso tal como lo conocemos, la historia no ha sido fácil, ¿no? Hemos pasado por mecanismos que hoy nos podrían sorprender, tales como las ordalías o juicios de Dios, el combate mutuo y otros medios de proyección visible entre las partes, ¿no? Obviamente, vuelvo a reiterar, lo escrito se ha constituido en una garantía, pero con el paso del tiempo, pues, hemos podido evidenciar que el uso inadecuado de lo escrito se ha convertido en un instrumento que ha alejado a la justicia de las personas, ¿no? El hecho mismo de preocuparnos, que es un propósito loable por resolver el conjunto de pedidos de las personas, de alguna manera nos ha creado una distancia artificial entre los sujetos que participan en el proceso, de tal modo que si bien es nuestro norte poder solucionar los conflictos, poder darle respuesta a las peticiones de los administrados, olvidamos de alguna manera, inconscientemente, que el propósito de los justiciables es llegar al resultado del proceso. Obviamente, la óptica judicial es muy distinta de la óptica del justiciable. Y lo que siempre se busca es que de alguna manera ambas ópticas coincidan, lo cual no siempre es agradable, ¿no? Ahí está. Avanzamos un poquito más y nos vamos así rápidamente a lo que es el actual estado de la oralidad en el contencioso. Precisamente el profesor Omar Toledo Toribio, en una interesante investigación, ha establecido pues que el contencioso administrativo sigue la lógica del proceso civil, en el sentido del carácter predominante de lo escrito. Lo oral es una circunstancia pasajera que normalmente se vincula al momento previo a la emisión de sentencia, con el famoso informe oral. Curiosamente es un informe que la propia práctica, ¿no? En base a la propia práctica forense, en base a diversos datos de la realidad, lo ha convertido en escrito. Y lo ha convertido en escrito porque también es incómodo quitar el tiempo a los magistrados para que nos escuchen. Uno, dos, porque se entiende que para oralizar un informe, o sea, para hacer el informe oral, el magistrado debe haber tomado conocimiento del expediente, lo cual muchas veces es un tema bastante complicado, porque ya la carga bastante conocida de los juzgados contencioso administrativos, laborales y previsionales es abrumante, ¿no? Casi surrealista. Y otras muchas situaciones que, lógicamente, ponen pues en evidencia de algún modo porque es que la confección del proceso contencioso administrativo siempre se ha enfocado pues en el carácter eminentemente escrito. Si nosotros revisamos el texto único ordenado de la ley 27584, vamos a ver pues que lo oral se restringe al pedido anterior al dictado de la sentencia. O sea, para que el juez emita una sentencia, la ley prevé la oralidad, ¿no? Sin embargo, algunas prácticas institucionales, el propio hecho de tener el parámetro escrito dentro de nuestra configuración intelectual, ha llevado a que muchas veces, más allá de otros aditamentos, hay que decirlo, ha llevado a que en la práctica los propios abogados renunciemos a la oralidad. ¿Y por qué no decirlo también? Porque nosotros mismos como abogados a veces no tenemos capacidad de síntesis. Entonces no podemos resumir en 5 minutos los 4 o 3 años de juicio que lleva un contencioso administrativo. Y eso también es algo que los colegios profesionales deberían interiorizar, ¿no? Por ello el llamado al colegio, a la Corte Superior y en general al Consejo Ejecutivo para que se realicen pues sesiones que permitan identificar todos estos cuellos de botella. Al final, si un abogado, si un letrado ayuda a oralizar todo un expediente y lo hace
dentro del marco apretado de 5 minutos, que me parece razonable, ¿no? Contribuiría a que el juez se forme un juicio de valor y utilice técnicas documentales, ¿no? Como el aprendizaje basado en problemas, los métodos del caso, el método del árbol, para que pueda identificar las pretensiones, las actuaciones administrativas en materia de proceso, las posiciones de las partes, los puntos controvertidos y la orientación a su eventual resolución a través de un proyecto de sentencia. Vamos a sostener en este punto que el oral tiene una atención mínima en el proceso, cuando precisamente, si se toma en cuenta este tipo de juicio, es un juicio documental. Y obviamente, si tenemos la capacidad de síntesis, tanto los abogados como los propios integrantes del estamento judicial, podemos sintetizar este tipo de controversias, más aún si se toma en cuenta que muchas de ellas son repetitivas o si se quiere decir en otro término, rutinarias, ¿no? O si la extendemos aún más el término, digámoslo así, parametradas, ¿no? Son temas comunes, son temas consecuentes en los que el esfuerzo de desentrañar la verdad no es tan complejo en realidad. Avanzamos un poquito más y precisamente vamos a mostrar lo oral como una propuesta, porque el punto de vista de esta investigación es señalar pues que el juicio con la administración no impide realizar la controversia. La oralidad es un espacio propicio para precisamente escenarios en donde ya los tribunales se han pronunciado. Conocemos que hay un alto número de precedentes, de doctrina jurisprudencial, de principios jurisprudenciales que ya han delineado desde hace ya un aproximado de casi un cuarto de siglo el contencioso administrativo, ¿no? Conocemos, por ejemplo, la sentencia Bailón Flores, que ya me parece que cumple 20 años, la sentencia Villanueva Valverde, la sentencia Nicama, la sentencia El Gorríos, que ya son parámetros donde ya puntualmente se han delimitado alcances de los distintos derechos que se reclaman en el ámbito laboral y previsional público, ¿no? Entonces, si ya tenemos toda esa base de datos sobre temas recurrentes, sobre temas comunes, sobre temas cíclicos que siempre se repiten, lo oral puede ser una buena herramienta para ayudar a superar la carga de los tribunales, ¿no? Lógicamente, la propuesta de la oralidad no es una propuesta cerrada, no es una propuesta que descarta lo escrito, simplemente se centra en puntos o aspectos que podrían optimizar los servicios de justicia. Cuando puntual y específicamente hay aspectos controversiales, que por ejemplo una audiencia de pruebas que tiene carácter excepcional en el contencioso, pueda ser articulada, ahí sí hay un alto predominio del escrito, ¿no? O por ejemplo un tema donde se van a actuar medios de prueba típicos como un careo. Entonces allí sí recobra importancia lo escrito. La propuesta que se maneja aquí es que lo oral y lo escrito no son aspectos antagónicos, como se nos ha enseñado desde el derecho procesal, son aspectos dinámicos con distintos pesos. En el proceso civil, el aspecto escrito es una garantía pues, de predictibilidad, ¿no? Frente a sujetos que tienen igual condición, el comprador y el vendedor, el comodatario y el comodante y otros más. En el contencioso laboral y previsional tiene otra dinámica atada a la justicia material, y en donde la plena jurisdicción sí permite la posibilidad que este tipo de juicios se oralice. Ahora, la oralidad tiene vinculación con una fórmula judicial que ya se viene ensayando beneficiosamente, que es el famoso juzgamiento anticipado. Y avanzamos un poquito y nosotros proponemos una fórmula legislativa que establece que cuando el juez ya ha determinado los puntos controvertidos, puede utilizar los medios tecnológicos, en la siguiente diapositiva, por favor, para que pueda proceder precisamente a un juzgamiento anticipado en el cual, pues, de manera oral pueda escuchar a las partes y pueda expedir sentencia.
¿Cuáles son esos puntos o aspectos que abogan por un juzgamiento anticipado? Son los siguientes. Cuando no hay contestación de la demanda, porque obviamente cuando la administración, por cualquiera fuera la razón, no replica la postulación del escrito inicial de la demanda, hay una alta probabilidad, aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil, de que no solamente se incurra en rebeldía automática, sino que se tenga un mayor peso en la declaración del demandante. Entonces, allí, de manera oral, se puede escuchar a las partes y puntual y específicamente se puede emitir una sentencia en el tiempo más corto. Otro de los puntos es aquella situación, en la siguiente diapositiva, por favor, cuando se trata de cuestiones de puro derecho, ¿no? Por ejemplo, temas aplicables a si corresponde o no el decreto ley 19.990 o los regímenes pesqueros o de construcción civil, son aspectos técnicos, son aspectos reglados, donde ya el propio legislador establece el supuesto de hecho. No hay demasiado análisis en realidad que hacer en ese tipo de supuestos. El tema de un permiso, una licencia en el ámbito laboral público, el tema del otorgamiento de una licencia de funcionamiento en el ámbito administrativo, ¿no? O municipal, son temas de puro derecho o temas reglados donde ya la autoridad no necesita hacer un mayor examen, una mayor ponderación, salvo que las reglas estatales, esto es las normas, sí puedan eventualmente colisionar con la Constitución o con alguna ley, ¿no? También la propuesta de juzgamiento anticipado conectado al contencioso administrativo oral tiene mucho que ver con los denominados precedentes vinculantes o principios jurisprudenciales, en cuanto sean favorables al administrado, ¿no? Si aquí nos preguntamos si aquí en estos temas ya han sido solucionados, ya han sido resueltos por los tribunales y ya son los que guían la actuación de los abogados y lo de los tribunales, ¿por qué seguir con la dinámica de un juicio normal cuando podemos utilizar un juicio anticipado? Es más, hasta me atrevería a pensar que hasta podrían articularse una propuesta de un contencioso administrativo abreviado en el sentido de demanda, contestación y sentencia, por el hecho mismo de este tipo de temas ya resueltos, ¿no? Por los tribunales. Es más, me atrevería un poquito a extender mi razonamiento, aunque no está ahí precisado, que el juez contencioso podría convertirse en una suerte de filtro que valida los denominados estados de cosas constitucionales, ¿no? Esa propuesta podría recoger la siguiente estructura: demanda con exposición de que los hechos configuran estado de cosas inconstitucionales, con la referencia a la sentencia que identifica el estado de cosas inconstitucionales, ¿no? La réplica de la administración y la sentencia del juez, ¿no? Para reducir los tiempos ante ese tipo de temas. Cuando no sea necesario actuar medios de prueba, que es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Cuando la cuestión es documental, donde simplemente los medios humanos, los medios físicos, que son nuestra vista y nuestros sentidos, o ahora con el uso de la inteligencia artificial, nos pueden brindar una proyección del resultado del proceso, no hay por qué continuar con el proceso común, con el proceso ordinario. Entonces podríamos utilizar el juzgamiento anticipado cuando no se hayan remitido los actuados administrativos, ¿no? Es bastante común. Yo también en algún momento hice prácticas en juzgados contenciosos administrativos, hace demasiados años en realidad, y es bastante común que la administración no remita los actuados. Obviamente los tiempos han cambiado y hoy hasta lo remiten a través de enlaces de Google Drive, pero muchas veces los enlaces también vienen con problemas técnicos o no se puede acceder a lo contenido en el enlace o contenido en el soporte de Google Drive. O muchas veces también la administración no deja en formato abierto el acceso a dichos datos. Cuando eso ocurre y el juez ha identificado esos aspectos y ha levantado un acta de la imposibilidad de acceder a los actuados, también puede decidirse por el juzgamiento anticipado. Como podemos ver, hay un conjunto de técnicas que
en realidad provienen de la propia práctica, no están definidas en el Código Procesal Civil ni en la ley contenciosa, ¿no? Es la experiencia propia la que nos permite, pues, de alguna manera, poder orientar a la propuesta de un juzgamiento anticipado vinculado a un carácter oral del proceso. Precisamente vamos a tener en cuenta, ¿no?, de que puntual y específicamente, cuando se tienen en cuenta estos supuestos, estos ayudarían pues a reforzar los criterios que ya los tribunales han establecido en precedentes vinculantes o en principios jurisprudenciales, ¿no? Solamente el juzgamiento anticipado podría eventualmente ser rechazado cuando el juez asume un criterio distinto a los precedentes o principios jurisprudenciales, ¿no?, que es lo que nosotros conocemos como la figura del apartamiento del precedente. Obviamente los apartamientos del precedente son diversos de acuerdo a la construcción de la literatura científica, pero lo que sí podríamos decir es que el juzgamiento anticipado podría, como un punto de vista especulativo, podría no ser una medida adecuada cuando el juez considera apartarse de precedentes, salvo en el supuesto en que, habiendo emitido un precedente, el precedente a su vez genere una afectación de derechos fundamentales, ¿no? Aquí podríamos eventualmente decir o sostener que allí sí el juez, si advierte que los precedentes, que son mecanismos creados para restablecer las situaciones de tensión entre el particular y la autoridad, ¿no?, encuentra que estos agravian o afectan derechos fundamentales, sí podríamos sostener pues que allí sí procedería el juzgamiento anticipado. Entonces, estos alcances son los que puntual y específicamente hemos querido desarrollar en este espacio, siempre vinculándolo pues a los alcances propios de la oralidad. Si bien se vienen ensayando propuestas interesantes en el ámbito del proceso civil, es también momento en que el contencioso administrativo se ensaye como una fórmula bienhechora para los administrados, ¿no? Ya conocemos, aún más ustedes, que ya la Corte Suprema viene emitiendo sentencias fuente, a través de las cuales se resuelven ingentes procesos. Y lógicamente, pues, las técnicas muchas veces están allí, solo que hace falta a veces detenerse un poquito, respirar un poquito y asumir la labor de observador, o sea, de tercero, para poder identificar qué aspectos pueden ayudar a la mejora de la justicia. Obviamente, el conjunto de estas ideas expuestas se orientan a que la Corte Superior de Justicia de Tacna, como cualquier otra Corte Superior de Justicia del país, contribuya a la reducción de su carga procesal, que es un gran problema, más aún si entendemos que hay personas mayores a los 60 años que siempre están atentos a las decisiones judiciales porque están a las expectativas de una pensión de jubilación, o el caso también de trabajadores que son despedidos y que lógicamente esperan que en su calidad de empleados el Poder Judicial resuelva solventemente los pedidos que ellos plantean en base a las pretensiones que articulan, ¿no? Cierro con esto el panorama del contencioso en estos casi 25 años 25, 26 años que tiene. Es interesante, es auspicioso y lógicamente sería una buena propuesta el recoger todos los alcances que hemos venido desarrollando, ¿no?, a través de esta presente sesión académica. Es más, creo que sería un buen punto, un buen punto a favor el plantear una propuesta legislativa a efectos que sea derivada al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y a la propia presidencia del Poder Judicial para que se evalúe como parte de la reforma del contencioso administrativo. Con ello doy por concluida la presente exposición, ¿no?, y dejo espacio a los organizadores, así como a cualquier duda o participación que ustedes estimen pertinente establecer en este espacio académico. Gracias. Doctor, muy buenas tardes. El que le habla es
soy el juez especializado del segundo juzgado de trabajo de acá de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Actualmente soy juez coordinador del módulo corporativo laboral administrativo. También con motivo de nuestro segundo aniversario hemos visto pertinente invitar su participación, agradeciendo de antemano y esperando que unas próximas eventos tenemos para apoyarnos. Ahora, y agradeciendo anticipadamente. Ahora, entrando ya al tema que usted puesto, efectivamente me parece novedoso, incluso sabe cambiar de paradigma, ¿no? Del contencioso administrativo es puramente escrito y básicamente así se ha desarrollado por mucho tiempo, ¿no? En nuestra experiencia, doctor, consideramos que hay algunos procesos que no se requeriría la oralidad porque son procedimientos estándar, digamos, de ciertos casos. Donde yo veo, donde sí se debe, se podría facultativamente al juez, es en los casos de disciplinarios, en los casos de multa, donde, digamos, la controversia es muy fuerte, entonces pareciera que ahí sí, pero volverlo obligatorio me nos va a llenar de audiencias y eso va a ser un poco más lato el proceso. Lógicamente, tiene que ser absolutamente facultativo en aquellos casos donde pues considere. ¿Qué opinión me merece esta respuesta? Bueno, puntual y específicamente, el contencioso pasa por un momento bastante interesante porque es uno de los procesos que más carga procesal presenta en el Poder Judicial, ¿no? Casi similar a lo de los procesos penales. Pero hay mecanismos, como ya decía, que a veces en la vorágine propia del trabajo judicial no los percibimos y que pueden ayudar, pues, a que estas declaratorias de estados constitucionales, estos principios jurisprudenciales, estos precedentes, contribuyan pues a que puntual y específicamente contribuyamos a resolver este tipo de controversias. Daba por allí algunos alcances de las denominadas sentencias fuentes o la motivación seriada, que también es un buen alcance, ¿no? A través de los cuales pues se puede objetivamente resolver con mayor eficiencia este tipo de controversias. Eso podría responder. Gracias, doctor. Le agradecemos. Voy a preguntarle algunas preguntas que estoy enviando para que le podamos contestar. Ya, doctor, al parecer estamos coordinando a ver si han llegado preguntas al chat. Ya, doctor, al parecer ya no tenemos más preguntas, no hay más preguntas. En consecuencia, me corresponde, a nombre del presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, a nombre del presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados, el presidente nuestro doctor Renzo Medina Chávez, el presidente de la Comisión de Capacitación, Rosario de Ganoja, y el mío, que es juez coordinador del módulo corporativo contencioso administrativo laboral de acá de la Corte Superior de Justicia de Tacna, a nombre de ellos. Queremos agradecerle profundamente su participación. Vamos a tomar en cuenta sus propuestas, analizarlas y el gran aporte que nos ha hecho llegar, y el mismo que será analizado, y veremos estos temas más adelante, ¿no? Tratar de materializarlos, y como usted dice, ¿no? El proceso contencioso administrativo está pasando por un auge muy importante. Y es materia de esta charla que nos da mayor vitalidad
para poder seguir en esta briga y mejorar este funcionamiento y mejorar la administración de justicia. En razón de ello, y le agradezco nuevamente, y en nombre ya como ya indiqué, el presidente de la Comisión de Capacitación mío propio, a nombre de todos los integrantes de este módulo corporativo, damos muchas gracias y esperamos lograr nuestras opiniones. Creo que sí, muy agradecido. Sí.